Gracias, que los bendiga por poder sintonizar este su programa, su comentario bíblico. En el nombre de Jesús, bendigo este comentario para que las personas que están del otro lado, oh Dios, tú las bendigas, las prosperes y las llenes de salud. Gracias. En esta ocasión quisiera centrarme en lo que es el tema del hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural es el que no, que está desprovisto del Espíritu Santo, que no tiene el Espíritu Santo de Dios, y el hombre espiritual es el que sí tiene el Espíritu de Dios y él es templo del Espíritu Santo. Cuando el hombre que no tiene el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios, la sustancia de Dios, que es un componente no físico que le da, el que abre la mente humana a la dimensión de las cosas de Dios, entonces solo tiene el espíritu del hombre, es decir, un componente no físico que le imparte intelecto al hombre y le da personalidad a diferencia de los animales, como en el caso de los chimpancés, que sería uno de los cerebros que más se asemejan al, al cerebro del hombre. El chimpancé pues no está consciente de Dios, ni tiene personalidad, ni tiene el intelectualismo como en el caso del hombre, porque tiene el espíritu del hombre. Pero el hecho de tener el espíritu del hombre no, no quiere decir que puede entender las cosas de Dios, porque solo el espíritu de Dios, el otro chip que se ubica en el cerebro del hombre, que es el Espíritu Santo de Dios, puede ingresar al hombre a la dimensión del Espíritu y comprender las verdades profundas eh, de, de la palabra de Dios. Y ahí es donde, digamos, por ejemplo, ya el Espíritu Santo es el que capacita al hombre para poder estar en la presencia de Dios, tener amores con Dios, porque finalmente a eso hemos sido llamados, a amar a Dios sobre todas las cosas y entregarle nuestro corazón para que se produzca en nosotros el efecto de la vida eterna y en cumplimiento de aquellas palabras que están en Génesis 1:26, que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y démosle el dominio sobre el universo, el dominio sobre la creación. Pero esas palabras no se han cumplido del todo, solo en un 50%, porque solo el hombre solo fue creado, pero depende de cada uno de nosotros alcanzar el otro 50%, entregándole nuestro corazón a Dios para que ese propósito de Dios se lleve a cabo y sea una realidad en la vida de todos aquellos que así lo deseen. Por eso es de que cuando la persona no tiene el Espíritu Santo, la sustancia de Dios, que lo capacita para entender las verdades fundamentales de Dios, sencillamente al hombre natural no le interesa, no le interesan las cosas de Dios, como por ejemplo el hombre natural es sinónimo del hombre carnal, es decir, los que viven según la carne, en la esfera de la carne, es decir, del materialismo. No significa precisamente que el hombre carnal sea el que se mantiene en las cantinas, aunque sí lo incluye, y es peor, ¿no? Eso es peor, en las cantinas, ingiriendo drogas, haciendo esto y todas las barbaridades que sabemos que se hacen en las prácticas de la carne. No, el hombre carnal es sencillamente puede ser un hombre que aunque no haga esas barbaridades de las que cité ahorita, sencillamente no tiene el Espíritu Santo y por lo tanto no le interesan las cosas de Dios y por lo tanto puede echar a perder su vida
sus 70, 80 años de vida los puede echar a perder porque solo le pasó lo que enseñan en la escuela, que nació, creció, se reprodujo y murió. Y entonces ese es un destino muy cruel, pues, porque por mucho riqueza que hayas acumulado, si es que la acumulaste, si no peor todavía, pero em, ahí se va a quedar todo y de todas maneras no vas a heredar la vida eterna porque el objeto de haber venido a este planeta es que el propósito de vida eterna se cumpla en cada uno de nosotros. Em, sería el hombre que vive en la esfera de la carne, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero el que tiene el espíritu, dice, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Cuando la persona ya es templo del Espíritu Santo, se ocupa, dice, de las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne, estoy en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Es decir, que la persona a la que no es templo del Espíritu, a la que no ha llegado el Espíritu Santo de Dios, es enemiga de Dios. Por eso es que no le interesan las cosas de Dios. Eh, tal como dice, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a la iglesia de Roma, los que tienen el Espíritu Santo y son iglesia en Roma, dice, mas vosotros no vivís según la carne. Se está diciendo vosotros, no vivís según la carne y toda vez que las cartas del apóstol Pablo son para todos los tiempos, se los está diciendo a todos los que tienen el Espíritu Santo y eso los capacita y los hace iglesia y templo de Dios. Dice, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, está diciendo que aquellos que se infiltran en las congregaciones, por ejemplo, pero si no tienen el Espíritu Santo de Dios, no son de Cristo. Es decir, no son hijos de Dios, no son iglesia, no son adoradores en espíritu, en verdad, no son templo de Dios. Sí, eso no lo digo yo. Aquí dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, se nos exhorta pues a, a estar en la dimensión del Espíritu, en comunión con Dios, en lectura de la palabra de Dios, que es la que nos capacita para poder entender las verdades fundamentales de Dios, porque nosotros en nuestra mente se ha suscitado el fenómeno de la transformación, del cambio de mente que viene del griego metatonía, que significa cambio de mente y ese es el arrepentimiento, ¿verdad? Y estamos en nueva vida, digamos el hombre que no tiene el Espíritu Santo de Dios, el apóstol Pablo en la versión Jubileo dice, es un animal, vive como animal sin Dios porque los animales viven sin Dios. Que Dios bendiga grandemente y seguimos interactuando. Hasta luego.